Padre Santo, en esta mañana te bendecimos, te damos muchas gracias por este lindo día que nos regalas y la oportunidad, Señor, de poder nuevamente ver una misericordia más, ver una bondad más que viene de parte tuya. Gracias por la vida, Señor. Gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das. Por eso te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y colocamos este día delante de tu presencia, colocamos nuestras vidas, Señor, para que tú nos hables, Dios, a través de tu palabra, a través de este devocional tan especial, Señor, que tenemos los viernes. Y por eso dejo delante de tu presencia, Padre Santo, al Pastor Rodolfo, para que tú lo bendigas, para que tú derrames de tu sabiduría en su vida, Señor. Y prepara nuestros corazones a quienes los escuchamos, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibir esa palabra tan especial que tienes para nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Coloca en cada corazón ese anhelo y ese sentir de poder escuchar tu palabra, Señor, y saber que a través de ella tú nos alimentas, tú nos fortaleces, tú nos redarguyes, tú nos enseñas, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola hermanos, Dios les bendiga en esta mañana.
Qué bendición poder estar una vez más este viernes unidos en un mismo sentir para disfrutar de la bendición de nuestro buen Dios. Damos muchas gracias a Él por su fidelidad, por su misericordia y creemos que la bendición de Él está sobre cada uno de nuestros hogares, sobre cada una de nuestras familias, y hoy es una oportunidad para disfrutar de esa bondad que Dios tiene para con nosotros en todo tiempo. Un viernes más para reflexionar en su palabra, para meditar en sus verdades y para compartir este maravilloso tiempo que Él nos regala. Damos muchas gracias a Dios porque como iglesia avanzamos poco a poco en lo que tiene que ver con la estrategia de los grupos GEMAS, y yo sé que Dios está haciendo algo maravilloso en cada uno de los miembros de la iglesia, de los participantes de esta estrategia, colocando su verdad en sus corazones para que pueda ser compartida también a otras personas. Es necesario el tiempo en el que estamos, las circunstancias en las que vivimos. Es necesario que como iglesia sigamos siendo luz, sigamos siendo referentes frente al anhelo de Dios. Como dice su palabra, el deseo del Señor es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Porque hay una gran realidad, y es que la maldad se incrementa, se reproduce, se establece, y el desafío que tenemos como iglesia es, frente a esa realidad que no podemos desconocer, poder ser luz, poder ubicar nuestras vidas dentro de la voluntad del Señor para que Él las guíe conforme a su propósito y podamos honrarle y glorificarle. Hay un texto en la Biblia que me llama mucho la atención y en el cual quiero basar mi reflexión en esta mañana, y tiene que ver con la vida de un hombre que, a pesar de todas las circunstancias negativas, a pesar de todas las circunstancias difíciles, marcó la diferencia y aparece registrado en la Escritura con este principio de fidelidad, de sometimiento a la voluntad de Dios, de demostrar realmente que su propósito en medio de las circunstancias que vivía era honrar al Señor. En el capítulo 6 del Génesis nosotros encontramos una referencia que nos llama la atención, y tiene que ver con que el escritor plantea el incremento de la maldad en la tierra. Dice el versículo 5 del capítulo 6 del Génesis que, frente al análisis que Dios hace en el comportamiento de la humanidad, encuentra que la maldad se había incrementado, estaba creciendo, estaba reproduciéndose, y pues esto es preocupante para el Señor, y lo que dice el escritor es que el designio en los corazones, cada designio, cada pensamiento iba inclinado más y más a la maldad. Esto nos hace pensar también en que las circunstancias hoy pues no han cambiado mucho. La maldad sigue siendo un asunto bastante complejo y se manifiesta de diversas formas que a veces uno queda asombrado, e incluso no hay como manera de describir cómo el tema de la maldad se puede incrementar, establecer a niveles insospechados. Y dentro de esa misma realidad, dentro de ese mismo relato, allí en el capítulo 6, me llama mucho la atención porque en el versículo 8 dice que, a pesar de que la maldad se iba incrementando, a pesar de que el tema del pecado iba creciendo mucho en intensidad, en corrupción, en desobediencia, bueno, todo lo que podríamos nosotros pensar lo que tiene que ver con la maldad, el versículo 8 dice: pero Noé, y este es el ejemplo para nosotros hoy, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor. Noé, un hombre igual que nosotros, un ser humano que está en medio de una situación difícil,
pero que tiene una convicción que marca la diferencia, y es que haya gracia ante los ojos del Señor. Algo así como lo siguiente: en medio de toda la maldad, en medio de todo lo difícil, en medio de todo lo preocupante, hay alguien que marca la diferencia. Ese es Noé. Sí, la maldad se está incrementando, el pecado está abundando, pero, y ese pero es muy importante, esa línea donde se marca la diferencia entre lo negativo y lo aceptable delante de Dios. Y ese es Noé. Curiosamente, Noé significa descanso, significa consuelo, significa la diferencia entre el caos, entre la maldad creciendo, entre lo que implica toda esta circunstancia, pero hay alguien allí que marca la diferencia y su nombre significa eso, algo diferente, en medio del caos, en medio de lo terrible que es la circunstancia del incremento de la maldad. Noé haya gracia ante los ojos de Dios. Dios dice: en medio de todo lo difícil que estoy viendo, de todo lo negativo que estoy analizando, hay un hombre que me llama la atención. Hay alguien que marca la diferencia. Hay una luz importantísima en medio de las tinieblas. Ese es Noé. Y qué importante que hoy también, en medio de todo lo que vivimos, en medio de todo lo que estamos manejando y seguramente lo que vendrá después, podamos nosotros hallar gracia ante los ojos del Señor. Que en medio del incremento de la maldad, nuestra vida, así como sucedió con Noé, pueda brillar, pueda ser un referente distinto a lo que el mundo plantea, a lo que el mundo establece, y más bien pueda ser una vida de testimonio para la honra y la gloria del Señor. Ese es el desafío que tenemos como iglesia, ese es el desafío que tenemos como pueblo de Dios. Por esa razón, poder encontrar ese criterio de parte de Dios va a ser también determinante en el día de hoy, porque hoy Él sigue manifestando su gracia, su amor sobre toda la humanidad. Pero estamos nosotros como iglesia, como su pueblo, ante esa posibilidad de ser referentes. Y esto es muy importante porque Noé halló esa gracia delante de Dios y fue puesto en un proyecto de renovación, de restauración, incluso de un nuevo comienzo para la humanidad, porque fue el instrumento que Dios utilizó para que aún después del diluvio, su propósito, su voluntad continuara a través de su vida y a través de la vida de su familia, aún y con todos sus errores, equivocaciones, situaciones como tal, pero Dios mantuvo su anhelo a través de ellos. Y es algo bien interesante porque a pesar de su humanidad, a pesar de su condición como tal, que es la misma tuya y mía, el versículo 9 dice que Noé tiene una característica bastante importante, bastante especial, y es que era un hombre que apelaba a la justicia. Dice que Noé era un varón justo. Era alguien que en medio de su comunidad, en medio de su gente, era alguien distinto. Era alguien que apelaba a la justicia, apelaba a lo correcto, a lo que debería de ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué conforme a la voluntad de Dios? Porque lo que dice el versículo 9 es que este hombre había tomado una decisión y era caminar con Dios. O sea, su actitud, su conducta, su día a día estaba enmarcado en una sola verdad: ser fiel a Dios, vivir bajo los parámetros de Dios, estar bajo su dirección, estar bajo su voluntad. Caminar con Dios. ¿Qué es caminar con Dios? Es precisamente lo que hizo Noé. Decidió que cada día su razón de ser para vivir era fiel a Dios, era obediente a Dios, era conforme a lo que Dios quería establecer en su vida. Y el texto lo registra bajo ese principio. Noé, en medio de su entorno, en medio de su generación, en medio de su tiempo, caminó con Dios, estuvo bajo su cobertura. Y esta es la clave
para que podamos ser esos instrumentos, así como lo fue Noé en su tiempo, para que podamos ser esos instrumentos también hoy, cuando se necesita que haya luz en medio de la oscuridad. Por eso el desafío que quiero dejar en tu corazón en esta mañana es ese precisamente. Vamos a caminar con Dios. Vamos a establecer que cada una de nuestras actividades, que cada una de nuestras dinámicas, que cada uno de nuestros días podamos vivirlo en función de la voluntad de nuestro Creador, de la voluntad de nuestro Dios. Y de esa forma nosotros sabremos cómo el Señor va mostrando, cómo el Señor va colocando cada directriz, cada alineamiento para que nuestra vida sea ese testimonio que marque la diferencia en un mundo que necesita la luz de Cristo. Recuerden, la palabra nos dice en Romanos 5:20 que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa gracia bendita de nuestro Señor, esa gracia que es basada en la justicia a través de Jesucristo nuestro Salvador. Ese es nuestro mensaje. Si el pecado sigue abundando, pues nosotros somos portadores de la sobreabundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Por eso cada participante, cada integrante dentro de esta estrategia de los grupos GEMAS es alguien que lleva a cabo ese anhelo y ese propósito de Dios para que sea brillando la luz de Cristo en medio de circunstancias en las cuales las tinieblas quieren establecer su reino. Pero vamos en el nombre de Jesús para hacer todo lo que el Señor nos permite para su honra y para su gloria. Así que adelante, hermanos. Somos esos referentes. Hallamos gracia ante los ojos de Dios. Decidimos caminar cada día con Él y eso va a generar que a pesar de las situaciones difíciles, la verdad de Cristo continúe a través de nuestro testimonio. Que Dios les bendiga y nos encontraremos la próxima semana. Un abrazo para todos.